¿Qué es la libertad? Próximos a estas elecciones, sobre todo en Argentina, elecciones que llamamos elecciones primarias, nos encontramos con diferentes partidos, con diferentes facciones de la política y por supuesto que detrás de cada partido, detrás de cada alianza que se compone y que presenta sus propuestas, existen ideologías dominantes en un bando y también en el otro bando. Es así como está resurgiendo o en realidad están haciendo un nuevo tipo de ideología política, no ideología en cuanto a su antigüedad como propuesta teórica, sino como su puesta en práctica, es decir, como su propuesta dentro de un marco político y por supuesto dentro de un contexto geográfico, social y cultural. Estamos hablando propiamente de la facción de la Libertad Avanza y por supuesto con su candidato referente, Javier Milei. De tal manera que una de sus frases o una de sus ideas más imponentes y que convencen a la conciencia social es el tema de la libertad. Nosotros lo hemos explicado hace un tiempito, pero lo volvemos a refrescar porque es muy interesante poder entrar en el concepto, preguntándonos en este sentido, como bien lo dijimos, ¿qué es la libertad? ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a la libertad? El concepto de libertad es un concepto realmente complejo y deberíamos remontarnos a las distintas tradiciones dentro de la filosofía. Pero para hacer como un primer análisis detallado, deberíamos decir que la libertad en sí misma debe distinguirse de la propia mera voluntad, o lo que llamamos el libre albedrío. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y que el libre albedrío está basado en la voluntad del querer, es decir, de esa instancia de poder, de esa búsqueda de poder que se traspasa por el querer y que no tiene ningún ordenamiento y o barra no tiene ningún fin, o en realidad puede tener ciertos fines, pero que, dado que está atado a una cuestión más de voluntad, puede agarrar el querer hacia un lado o hacia el otro. Eso es el libre albedrío, es decir, lo más básico o el principio básico de lo que llamamos el tema de la libertad. Ahora bien, usualmente y en las convenciones también, tanto ideológicas como internacionales, decimos que el libre albedrío no podría existir dentro de nuestra sociedad porque si no entraríamos en un juego de colisión de intereses. Es decir, si yo, por ejemplo, quisiera libremente o arbitrariamente tomar el territorio de una persona o tomar la posesión de otra persona, estaríamos frente a lo que llamamos un robo, acto moral malo, y barra también un delito. Quiere decir que eso está penalizado desde los distintos estados o la mayoría de los estados y visto como algo que atenta contra lo que llamamos la propiedad privada. Todo el mundo podría coincidir en que ese acto deliberado está mal. Ahora, muchas veces entendemos libertad simplemente con el único fin de que a primera instancia no transgreden los derechos mínimos y básicos de cada uno, sobre todo en el tema de la propiedad privada. Ahora, es un concepto de libertad de alguna manera que se reduce a lo negativo o a lo prohibitivo o a lo privativo, si podríamos decirlo. Es decir, que en tanto que no afecte a la libertad del otro o que no afecte a mi propia vida, entre comillas, sería viable poder realizar. Es un concepto de libertad reducido. ¿Por qué? Porque deja en el camino, a primera vista, o deja traslucir que mediante mis actos, si a primera instancia yo no violento con la integridad del otro, estaría lícito cometer lo que yo puedo querer o llegar al propio fin en donde estoy centrado y en donde está mi propio objetivo, ¿verdad? Ahora, hay un concepto de libertad que supera este concepto no de libre albedrío, sino del concepto minimalista de libertad, que es una libertad que está ordenada no solamente al bien privado, no solamente al bien personal, sino que se enmarca dentro de lo que nosotros podríamos llamar del bien común, es decir, del bien de toda la humanidad. Y es ahí cuando la libertad trasciende mi propio yo, trasciende mi propio ego,
que simplemente se fija en no causarle un daño de primera instancia al otro, sino que busca en su propio ordenamiento o en su instancia más profunda, no solamente hacer bien o crear un bien de manera personal, sino también velar, custodiar y guardar, cual guardián, valga la redundancia, la libertad y los derechos de los demás. Quiero decir que la verdadera libertad, ya en una tercera instancia, volvemos a reafirmar esto, trasciende mi propio yo, trasciende mi propia unipersonalidad en satisfacer mis deseos y busca no solamente mi bienestar personal, sino el bienestar de los que me rodean y están a mi lado. A partir de ahí creamos los conceptos de justicia, a partir de ahí es posible y se puede dar en efectivo la paz. La paz social se basa en la realidad de que todos puedan tener una vida digna. La paz social se basa en la realidad de que todos puedan satisfacer sus necesidades personales. Y eso no puede estar librado simplemente en una confianza excesiva a las personas, a que por mera o propia voluntad den de lo que tienen en caridad para crear este equilibrio y esta justicia y esta paz. Porque designar en el ser humano o darle una confianza excesiva a que su propia libertad vaya a crear instancias para otros, para que otros puedan desarrollarse y puedan tener un desarrollo humano realmente digno, termina cayendo en una falacia empírica, realmente empírica, porque se puede comprobar de que unos cuantos se apropien de todo el capital, de que unos cuantos se apropien de todos los recursos de la tierra, mientras otros no llegan directamente ni al acceso del agua ni al acceso de la alimentación. Ni mencionar, por supuesto, el hecho de la educación, el hecho de la vivienda o el hecho a tener una vida digna accediendo a los recursos necesarios para tenerlas. De tal manera que cuando nosotros estamos hablando de libertad, tenemos que ver la libertad de una manera holística, es decir, tenemos que ver la libertad de una manera más amplia, en donde la libertad o la verdadera libertad está orientada al bien de todos, en donde la verdadera libertad está orientada al amor, a la construcción de la sociedad, no solamente a la construcción de mi bien privado, no solamente a la construcción de mi propia, lo voy a decir así, en una frase más criolla, no solamente a la construcción de mi propia billetera, porque en ese caso entraríamos en un juego de poder y de intereses parecidos a la ley de la selva. Entonces nos estaríamos aproximando a la tiranía de un yo que se enfrenta a la otra tiranía de otro yo, entrando más bien en una cuestión no de libertad, sino de libre albedrío. Y estamos próximos a la guerra, en donde no existe el diálogo, en donde no existe el consenso. Realmente que viva la libertad, pero que viva esa libertad que vela por el bien propio, que vela por el bien del hermano, que vela por el bien de otros, que crea justicia, que crea situaciones de oportunidad, de justas oportunidades, para que todos puedan desarrollarse. Gracias a la mano o de aquel que lo regula, que le llamamos Estado, o de aquel empresario que en su solidaridad y en su caridad crea puestos de trabajo, contribuye a la vida de sus trabajadores, pone en sus manos un buen capital para que puedan desarrollarse. Es así como la construcción de la sociedad va a darse. Es así como todos vamos a tener oportunidades para tener una vida feliz y digna.